Bienvenidos frikis de la F1. Estas son las 3 noticias más importantes de la semana. Arrancamos. Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari. Lewis Hamilton vivió un fin de semana histórico en el Gran Premio de Barcelona 2026 y logró una victoria que puede marcar un antes y un después en su etapa con Ferrari. Después de varios meses de adaptación al equipo italiano, el 7 veces campeón del mundo finalmente volvió a lo más alto del podio y demostró que sigue siendo un serio candidato al campeonato. Desde el inicio del fin de semana, Hamilton mostró un rendimiento muy competitivo. En clasificación logró asegurar un lugar en la primera fila, quedando muy cerca de la pole position de George Russell. Ferrari confirmó que las últimas mejoras introducidas en el SF26 funcionaron y el británico se mantuvo entre los pilotos más rápidos durante todas las sesiones. La carrera fue una verdadera batalla estratégica. Ferrari apostó por una agresiva estrategia de 3 paradas, una decisión arriesgada que terminó siendo clave para el resultado final. Gracias al gran trabajo del equipo y al excelente manejo de neumáticos de Hamilton, pudo mantenerse siempre en la lucha por la victoria. En la parte final de la prueba llegó el momento decisivo. Mientras Mercedes comenzaba a sufrir con la degradación de los neumáticos y Kimi Antonelli abandonaba por problemas eléctricos, Hamilton aprovechó la oportunidad para tomar el liderazgo y abrir una diferencia que nadie pudo recortar. La victoria tuvo además un enorme valor histórico. Fue su primer triunfo desde que llegó a Ferrari, la victoria número 106 de su carrera en Fórmula 1 y el final de una sequía de 41 carreras sin ganar. Además, el resultado le permitió descontar puntos importantes en el campeonato y reactivar sus aspiraciones al título de 2026. Barcelona dejó una conclusión muy clara. Hamilton y Ferrari parecen haber encontrado finalmente la combinación ganadora. Y si mantienen este nivel de rendimiento, podrían convertirse en la principal amenaza para Antonelli durante el resto de la temporada. ¿Qué opinas? ¿Esta victoria es el inicio de la remontada de Hamilton o Antonelli sigue siendo el gran favorito al título? Te leo abajo. Si te está gustando el video, suscríbete a nuestro canal y dale like para ayudarnos a llegar a más fanáticos de la Fórmula 1. Continuamos con el video. Volvió a la pelea con una pole y un podio en Barcelona. George Russell fue uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de Barcelona 2026 y confirmó que Mercedes sigue teniendo velocidad para luchar en la parte delantera de la parrilla. Después de varias carreras complicadas, el británico respondió con uno de sus mejores fines de semana de la temporada. Todo comenzó en la clasificación. Russell marcó una espectacular vuelta para quedarse con la pole position, superando por muy poco a Lewis Hamilton y a su compañero Kimi Antonelli. Fue su tercera pole del año y una demostración de que seguía teniendo el ritmo necesario para pelear contra Ferrari y McLaren. El propio Russell explicó después que realizó un reinicio mental tras el complicado fin de semana de Mónaco. Según el británico, volvió a sentirse completamente conectado con el coche, algo que quedó reflejado en su rendimiento desde el primer momento en Barcelona. En la carrera logró mantener el liderazgo en la salida y controló las primeras vueltas con autoridad. Sin embargo, Ferrari apostó por una estrategia más agresiva que terminó favoreciendo a Hamilton en el tramo final de la prueba. A pesar de perder la primera posición, Russell mantuvo la calma, evitó errores y aseguró un valioso segundo puesto. El resultado fue todavía más importante para Mercedes porque Kimi Antonelli abandonó en las últimas vueltas por un problema eléctrico. Gracias a los puntos sumados por Russell, el equipo logró minimizar el impacto de ese abandono y mantenerse en la lucha por ambos campeonatos. Aunque no pudo convertir la pole en victoria, Barcelona dejó una señal muy positiva para el británico. Su velocidad a una vuelta fue sobresaliente, su ritmo de carrera fue sólido y volvió a mostrarse como un candidato capaz de pelear regularmente por podios y triunfos. ¿Qué opinas? ¿Russell conseguirá una victoria en las próximas carreras o Ferrari tiene ahora el mejor paquete de la Fórmula 1? Te leo abajo. Si te está gustando el video, suscríbete a nuestro canal y dale like para ayudarnos a llegar a más fanáticos de la Fórmula 1. Continuamos con el video. Volvió al podio y mantiene viva la pelea en el campeonato. Lando Norris completó un sólido fin de semana en el Gran Premio de Barcelona 2026 y consiguió un importante tercer puesto para McLaren. Aunque no tuvo el ritmo necesario para desafiar a Ferrari y Mercedes en la lucha por la victoria, el británico volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los pilotos más consistentes de la temporada. Las señales positivas aparecieron desde el viernes. Norris fue el más rápido en la segunda práctica libre y confirmó que McLaren tenía velocidad para competir en la zona alta de la parrilla.
El equipo británico se mostró competitivo tanto en simulaciones de clasificación como en tandas largas, generando grandes expectativas para el resto del fin de semana. En clasificación logró el cuarto puesto. Norris estuvo cerca de los líderes durante toda la sesión, pero una interrupción en la Q3 complicó sus opciones de mejorar en el momento decisivo. Aún así, consiguió una posición de salida que lo dejaba bien ubicado para pelear por el podio. La carrera fue una muestra de madurez y consistencia. Norris evitó errores, gestionó correctamente los neumáticos y aprovechó cada oportunidad que se presentó. Mientras varios pilotos sufrían con la degradación y las distintas estrategias, el británico mantuvo un ritmo sólido que le permitió consolidarse entre los tres primeros. Aunque nunca estuvo realmente en posición de atacar a Lewis Hamilton o George Russell, tampoco dio opciones a sus perseguidores. Su manejo fue limpio y efectivo, asegurando un resultado muy importante para McLaren en un momento clave de la temporada. Además, el podio tuvo un significado especial. Junto a Hamilton y Russell protagonizó un histórico podio británico, una imagen que no se veía en la Fórmula 1 desde hace décadas. Para Norris, estos puntos también resultan fundamentales para mantenerse cerca de los principales candidatos al campeonato. Barcelona dejó una conclusión clara: McLaren sigue creciendo. Quizás todavía no tenga el ritmo suficiente para dominar regularmente, pero Norris continúa aprovechando cada oportunidad y mantiene al equipo en la pelea frente a Ferrari y Mercedes. ¿Qué opinas? ¿McLaren está listo para ganar carreras o todavía está un paso por detrás de Ferrari y Mercedes? Te leo abajo. Bueno gente, hasta acá llegamos con el video. Si te gustó, dale like y suscríbete ahora a Friki F1 para ayudarnos a crecer. Nos vemos en el próximo video.